Isabel Allende, el amante japonés. El patriarca. Larry Velasco pasó sus 4 primeros años celebrado por sus abuelos y los empleados de la casa, cuidado como una orquídea, con todos sus caprichos satisfechos. Ese sistema que habría arruinado sin remedio el carácter de un niño menos centrado, lo hizo amable, servicial y poco amante de la bulla. Su temperamento apacible no cambió cuando en 1962 murió su abuelo Isaac, uno de los 2 pilares que sostenían el universo de fantasía donde había vivido hasta ese momento. La salud de Isaac había mejorado cuando nació su nieto favorito. Por dentro, tengo 20 años, Lilian. ¿Qué diablos le pasó a mi cuerpo? Tenía energía para sacar de paseo a diario a Larry. Le enseñaba los secretos botánicos de su jardín. Jugaba a gatas en el suelo con él y le compraba las mascotas que él mismo había deseado de chico. Un loro bochinchero, peces en un acuario, un conejo que desapareció para siempre entre los muebles apenas Larry abrió la jaula, y un perro orejudo, el primero de varias generaciones de Cocker Spaniels que la familia tendría en los años venideros. Los médicos carecían de explicación para la notable mejoría de Isaac, pero Lilian la atribuía a las artes curativas y las ciencias esotéricas en las que había llegado a ser experta. Esa noche, a Larry le tocaba dormir en la cama de su abuelo, después de un día feliz. Había pasado la tarde en el parque del Golden Gate, en un caballo alquilado. Su abuelo en la silla de montar y él delante, seguro entre sus brazos. Regresaron colorados de sol, olorosos a sudor y entusiasmados con la idea de comprar un caballo y un pony para cabalgar juntos. Lilia los esperaba con la parrilla del jardín, lista para asar salchichas y malvaviscos, la cena preferida del abuelo y el nieto. Después le dio un baño a Larry, lo acostó en la pieza de su marido y le leyó un cuento hasta que se durmió. Se tomó su copita de jerez con tintura de opio y se fue a su cama. Despertó a las 7 de la mañana con la manita de Larry sacudiéndola de un hombro. «Mami, mami, el papi se cayó». Encontraron a Isaac tirado en el baño. Se requirió el esfuerzo combinado de Nathaniel y el chofer para mover el cuerpo helado y rígido que se había vuelto de plomo y tenderlo sobre la cama. Quisieron evitarle el espectáculo a Lilian, pero ella los empujó a todos fuera de la pieza, cerró la puerta y no volvió a abrirla hasta que terminó de lavar lentamente a su marido y frotarlo con loción y colonia, pasando revista a cada detalle de ese cuerpo que conocía mejor que el propio y que tanto amaba. Sorprendida de que no hubiera envejecido nada, se mantenía tal cual ella lo había visto siempre. Era el mismo joven alto y fuerte que podía levantarla en brazos riéndose, bronceado por su trabajo en el jardín, con su abundante melena negra de los 25 años y sus hermosas manos de hombre bueno. Cuando abrió la puerta de la habitación estaba serena. La familia temió que sin él Lilian se secaría de pena en poco tiempo, pero ella les demostró que la muerte no es un impedimento insalvable para la comunicación entre quienes se aman de verdad. Años más tarde, en la segunda sesión de psicoterapia, cuando su mujer amenazaba con abandonarlo, Larry evocaría esa imagen de su abuelo derrumbado en el baño como el momento más significativo de su infancia, y la imagen de su padre
amortajado como el fin de su juventud y el aterrizaje forzoso en la madurez. Tenía 4 años en el primer evento y 26 en el segundo. El psicólogo le preguntó, con un dejo de duda en la voz, si tenía otros recuerdos de los 4 años, y Larry recitó desde los nombres de cada uno de los empleados de la casa y de las mascotas, hasta los títulos de cuentos que le leía su abuela y el color de la bata que llevaba puesta cuando se volvió ciega, hora después del fallecimiento de su marido. Esos primeros 4 años bajo el amparo de sus abuelos fue la época más dichosa de su existencia y atesoraba los detalles. A Lillian le diagnosticaron ceguera temporal histérica, pero ninguno de los dos adjetivos resultó cierto. Larry fue su lazarillo hasta que entró al jardín de infancia, a los 6 años, y después ella se las arregló sola, porque no quiso depender de otra persona. Conocía de memoria la casa de Seacliff y lo que contenía. Se desplazaba con aplomo y hasta incursionaba en la cocina a hornear galletas para su nieto. Además, Isaac la llevaba de la mano, como ella aseguraba, medio en broma, medio en serio, para complacer al invisible marido. Empezó a vestirse solo de lila, porque ese color llevaba cuando lo conoció en 1914 y porque eso resolvía el problema de escoger a ciegas la ropa de cada día. No permitió que la trataran como una inválida, ni dio muestras de sentirse aislada por la falta de oído y visión. Según Nathaniel, su madre tenía olfato de perro perdiguero y radar de murciélago para orientarse y reconocer a la gente, hasta que Lillian murió. En 1973, Larry recibió amor incondicional y, según el psicólogo que lo salvó del divorcio, no podía esperar ese amor de su esposa. En el matrimonio no hay nada incondicional. El vivero de flores y plantas de interior de los Fukuda figuraba en la guía de teléfonos y cada cierto tiempo Alma comprobaba que seguía en la misma dirección, pero nunca cedió a la curiosidad de llamar a Ichimei. Le había costado mucho recuperarse del amor frustrado y temía que si oyera su voz por un instante volvería a naufragar en la misma pasión obstinada de antes. En los años transcurridos desde entonces, sus sentidos se habían adormilado, junto con superar la obsesión por Ichimei. Había trasladado a sus pinceles la sensualidad que tuvo con él y nunca con Nathaniel. Eso cambió en el segundo funeral de su suegro, cuando distinguió entre la enorme multitud el rostro inconfundible de Ichimei, quien se mantenía igual al joven que ella recordaba. Ichimei siguió al cortejo acompañado por 3 mujeres, 2 que Alma reconoció vagamente, aunque no las había visto en muchos años, y una muchacha que destacaba, porque no iba vestida de negro riguroso, como el resto de la concurrencia. El pequeño grupo se mantuvo a cierta distancia, pero al terminar la ceremonia, cuando la gente empezaba a dispersarse, Alma se desprendió del brazo de Nathaniel y lo siguió a la avenida, donde estaban alineados los coches. Los detuvo gritando el nombre de Ichimei y los 4 se volvieron. «Señora Velasco», dijo Ichimei a modo de saludo, inclinándose formalmente. «Ichimei», repitió ella, paralizada. «Mi madre Heideko Fukuda, mi hermana Megumi Anderson y mi esposa Delphine», dijo él. Las 3 mujeres saludaron inclinándose. Alma sintió un espasmo brutal en el estómago y se le atascó el aire en el pecho, mientras examinaba sin disimulo a Delphine, quien no le percibió, porque tenía la vista en el suelo,
por respetuosa cortesía. Era joven, bonita, fresca, sin el recargado maquillaje de moda, vestida de gris perla, con un traje de falda corta y un sombrero redondo, al estilo de Jacqueline Kennedy, y con el mismo peinado de la primera dama. Su atuendo era tan americano que su rostro asiático resultaba incongruente. «Gracias por haber venido», logró balbucear Alma cuando recuperó la respiración. Don Isaac Velasco fue nuestro benefactor. Le estaremos agradecidos siempre. Por él pudimos volver a California. Él financió el vivero y nos ayudó a salir adelante, dijo Megumi emocionada. Alma ya lo sabía, porque se lo habían contado Nathaniel e Ichimei, pero la solemnidad de esa familia le reiteró la certeza de que su suegro había sido un hombre excepcional. Lo quiso más de lo que hubiera querido a su padre, si la guerra no se lo hubiera quitado. Isaac Velasco era lo opuesto de Baruch Mendel, bondadoso, tolerante y siempre dispuesto a dar. El dolor de haberlo perdido, que hasta ese momento no había sentido completamente, porque andaba anonadada como todos en la familia Velasco, la golpeó de frente. Se le humedecieron los ojos, pero se tragó las lágrimas y el sollozo que pugnaban por esparcérsele desde hacía días. Notó que Delfín la observaba con la misma intensidad con que ella lo había hecho unos minutos antes. Creyó ver en los ojos límpidos de la mujer una expresión de inteligente curiosidad, como si supiera exactamente el papel que ella había desempeñado en el pasado de Ichimei. Se sintió expuesta y un poco ridícula. «Nuestras más sinceras condolencias, señora Velasco», dijo Ichimei, tomando nuevamente el brazo de su madre para seguir. «Alma, todavía soy Alma», murmuró ella. «Adiós, Alma», dijo él. Esperó durante 2 semanas que Ichimei se pusiera en contacto con ella. Examinaba el correo con ansiedad y se sobresaltaba cada vez que repicaba el teléfono, imaginando 1000 excusas para ese silencio, menos la única razonable. Estaba casado. Se negó a pensar en Delfín, pequeña, delgada, fina, más joven y bonita que ella, con su mirada inquisitiva y mano enguantada en el brazo de Ichimei. Un sábado se fue en su coche a Martínez con grandes lentes de sol y un pañuelo de cabeza. Pasó 3 veces frente al negocio de los Fukuda, pero no se atrevió a bajarse. Al segundo lunes no pudo soportar más el tormento del anhelo y llamó al número que de tanto verlo en la guía de teléfonos había memorizado: Fukuda Flores y Plantas de Interior. «¿En qué podemos servirle?». Era una voz de mujer y Alma no tuvo dudas de que pertenecía a Delfín, aunque ella no había dicho ni una palabra la única ocasión en que estuvieron juntas. Alma colgó el auricular, volvió a llamar varias veces rogando para que respondiera Ichimei, pero siempre salía la voz cordial de Delfín y ella colgaba. En una de esas llamadas, las 2 mujeres esperaron en la línea durante casi 1 minuto, hasta que Delfín preguntó suavemente: «¿En qué puedo servirle, señora Velasco?». Espantada, Alma colgó de golpe el teléfono y juró renunciar para siempre a comunicarse con Ichimei. 3 días después, el correo le trajo un sobre escrito con la caligrafía en tinta negra de Ichimei. Se encerró en su pieza con el sobre apretado contra el pecho,
temblando de angustia y esperanza. En la carta, Ichimei le daba nuevamente el pésame por Isaac Velasco y le revelaba su emoción al volver a verla después de tantos años, aunque sabía de sus éxitos en su trabajo y de su filantropía, y había visto a menudo su fotografía en los periódicos. Le contaba que Megumi era matrona, estaba casada con Boy Anderson y tenía un niño, Charles, y que Hideko había ido a Japón un par de veces, donde aprendió el arte del ikebana. En el último párrafo decía que se había casado con Delphine Akimura, japonesa-americana de segunda generación como él. Delphine tenía 1 año cuando su familia fue internada en Topaz, pero él no recordaba haberla visto allí. Se conocieron mucho después. Era maestra, pero había dejado la escuela para dirigir el vivero, que bajo su dirección había prosperado. Pronto abrirían una tienda en San Francisco. Se despedía sin indicar la posibilidad de que se encontraran o que esperaba recibir respuesta. No había ninguna referencia al pasado que habían compartido. Era una carta informativa y formal, sin los giros poéticos o divagaciones filosóficas de otras que ella había recibido durante la breve temporada de sus amores. Ni siquiera traía una de sus dibujos que a veces acompañaban a sus misivas. El único alivio de Alma al leerla fue que no hacía mención a sus llamadas telefónicas que sin duda Delphine le habría comentado. La interpretó como lo que era, una despedida y una advertencia tácita de que Ichimei no deseaba más contacto. En la cotidianidad de los 7 años siguientes se fue la vida sin hitos significativos para Alma. Sus viajes interesantes y frecuentes acabaron por mezclarse en su memoria como una sola aventura de Marco Polo, como decía Nathaniel, quien nunca demostró el menor resentimiento por las ausencias de su mujer. Se sentía tan visceralmente cómodos el uno con el otro como gemelos que nunca se hubieran separado. Podían adivinarse el pensamiento, adelantarse a los estados de ánimos o los deseos del otro, terminar la frase que el otro comenzaba. Su cariño era incuestionable, no valía la pena hablar de eso, se daba por sentado como su amistad extraordinaria. Compartían las obligaciones sociales, el gusto por el arte y la música, el refinamiento de los buenos restaurantes, la colección de vinos que iban formando de a poco, la alegría de las vacaciones familiares con Larry. El chiquillo había resultado tan dócil y afectuoso que a veces sus padres se preguntaban si sería de todo normal. Bromeaban en privado, lejos de los oídos de Lillian, quien no admitía críticas a su nieto, que en el futuro Larry les iba a dar una sorpresa espantosa. Se iba a meter en una secta o iba a asesinar a alguien. Era imposible que fuera a pasar por la vida sin un solo sobresalto, como una marsopa satisfecha. Apenas Larry tuvo edad para apreciarlo, lo llevaron a ver el mundo en excursiones anuales inolvidables. Fueron a las Islas Galápagos, al Amazonas, a varios safaris por África, que después Larry repetiría con sus propios hijos. Entre los momentos más mágicos de su infancia fue darle de comer en la mano a una jirafa en una reserva de Kenia. La larga lengua áspera y azul, los ojos dulces de pestañas de ópera, el intenso olor a pasto recién podado. Nathaniel y Alma disponían de su propio espacio en la gran casa de Sea Cliff, donde vivían como en un hotel de lujo.
sin preocupaciones, porque Lilian se encargaba de mantener aceitada la maquinaria doméstica. La buena mujer seguía inmiscuyéndose en sus vidas y preguntando regularmente si acaso estaban enamorados. Pero lejos de molestarles, esa peculiaridad de la abuela les parecía encantadora. Si Alma estaba en San Francisco, los esposos se comprometían a pasar un rato juntos por la noche para tomar un trago y contarse los pormenores del día. Celebraban los éxitos mutuos y ninguno de los dos hacía más preguntas de las estrictamente necesarias, como si adivinaran que el delicado equilibrio de su relación podría desbaratarse en un instante con una confidencia inadecuada. Aceptaban de buena gana que cada uno tuviera su mundo secreto y sus horas privadas, de las que no había obligación de dar cuenta. Las omisiones no eran mentiras, como entre ellos los encuentros amorosos eran tan pocos, frecuentes, que se podían considerar inexistentes. Alma imaginaba que su marido tenía otras mujeres, porque la idea de que viviera en castidad era absurda. Pero Nathaniel había respetado el acuerdo de ser discreto y evitarle humillaciones. En cuanto a ella, se había permitido algunas infidelidades en los viajes, donde siempre había oportunidades. Bastaba insinuarse y por lo general recibía respuesta, pero esos desahogos le daban menos placer del esperado y la dejaban desconcertada. Estaba en edad de tener una vida sexual activa. Pensaba eso. Era tan importante para el bienestar y la salud como el ejercicio y una dieta equilibrada. No debía permitir que el cuerpo se le secara. Con ese criterio, la sexualidad terminaba por ser otra tarea más, en vez de un regalo para los sentidos. Para ella, el erotismo requería tiempo y confianza. No se le daba fácil en una noche de romance falso o acartonado con un desconocido a quien no volvería a ver. En plena revolución sexual, en la era del amor libertino, cuando en California se intercambiaban parejas y medio mundo se acostaba indiscriminadamente con la otra mitad, ella seguía pensando en Ichimei. En más de una ocasión se preguntó si eso no sería una excusa para tapar su frigidez, pero cuando por fin se reencontró con Ichimei, no volvió a hacerse esa pregunta ni a buscar consuelo en brazos de extraños.